Bueno, acá en Palsur, una vez más, vamos a hablar con un especialista en la cuestión Malvinas, como lo es el embajador Guillermo Rossi, que estuvo a cargo de la Secretaría de Malvinas por más de 10 años, de la Cancillería, hace algún tiempo. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luciano, y muchas gracias por tu llamado. No, te agradezco a vos por atendernos, porque sos una persona que sabe mucho de algo que la verdad que se debería divulgar un poco más, bastante más, que es la cuestión Malvinas, y en relación a eso es que quería entrevistarte para que, habiendo ya transcurrido un poco más de 6 meses del inicio de esta nueva gestión gubernamental que encara Javier Milei, ¿cuál es tu balance, cuál es tu análisis sobre su gestión en relación a la cuestión, la causa y la gesta de Malvinas? Mira, en relación específica y estrictamente al tema que me preguntás, por ahora amenaza ser desastrosa. Todavía son amenazas porque no se han concretado, pero de concretarse tendría consecuencias gravísimas para la continuidad de la posición argentina en la disputa. ¿Cuáles crees vos que son los ejes centrales que te dan a vos este panorama de lo que puede ocurrir? Mira, básicamente se trata de dos temas. Ha sido bastante tratado y difundido en la prensa para los que siguen las noticias, como es la amenaza del traslado de la embajada en Israel desde la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén. Ese es un tema. Y hay otro tema más grave aún que ese, que ha tenido muy poco tratamiento en los medios, salvo unos pocos artículos en las últimas semanas, en los últimos días, porque es un tema jurídico que es bastante difícil de explicar con simpleza, pero se trata de un nuevo proyecto de convención internacional, porque todavía está en esa fase. Se ha terminado la redacción de esa convención internacional y se está en la fase de que los países la firmen en una primera etapa y la ratifiquen en una segunda etapa, y se trata de una convención sobre biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales, que se aplica en el marco de la Convención sobre el Derecho del Mar. Ese tema es todavía aún más grave y más peligroso que el traslado de la embajada. Y con respecto al traslado de la embajada, ¿cuál es el impacto que vos ves que podría surgir en la cuestión Malvinas por este traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén? Mira, ese es un tema que estimo yo que es bastante fácil de entender para la gente que no está versada en el derecho internacional y que no sigue continuamente todos los desarrollos, pero fundamentalmente se trata de que la Argentina caería en una grave incoherencia, ¿sí? Estaría haciendo lo que a otros lo que no quiere que le hagan a ella. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que hay 90 embajadas en Tel Aviv y solo 3
en Jerusalén. Eso ya te está diciendo, te está mandando un mensaje, y además estamos hablando de, con excepción de Estados Unidos, que trasladó a la embajada a Jerusalén. Después hay otros países muy pequeños, muy menores, que también tienen la embajada allí, pero incluso los aliados y sostenedores de Israel no aceptan esa pretensión de Israel de llevar las embajadas a Jerusalén, y por una razón muy simple, porque eso viola el derecho internacional. En el caso que la Argentina lo haga, está violando su propia posición en la larga disputa del Medio Oriente, que está basada, su posición está basada en la resolución 242 de Naciones Unidas del año 1967, ¿no es cierto? Que a su vez está basada en resoluciones anteriores, entre 1947 y 1967, en los 20 años anteriores, y que dicen que, según Naciones Unidas, Jerusalén debería ser un territorio internacional, ¿sí? Pero eso nunca se concretó. Entonces, no es como dicen en los medios, en algunos medios argentinos, ya sea en la radio, en la televisión o incluso en los diarios, donde se ha tratado mucho últimamente este tema, pero con gravísimos errores, llamémosle errores para no pensar en otra cosa, de interpretación. Entonces, la Argentina no puede caer en el reconocimiento de facto de Jerusalén como parte del Estado de Israel, ya que este territorio de Jerusalén fue conquistado y sigue ilegítimamente ocupado. Es exactamente la situación que nosotros sufrimos con respecto a las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Entonces estaríamos en una grave contradicción entre lo que decimos que se aplica para nuestros territorios ilegítimamente ocupados por el Reino Unido, pero lo hacemos, lo reconocemos en perjuicio de otros estados y en beneficio de un país que no entiendo cuál es la razón por la cual la Argentina tiene que caer en perjudicarse ella para beneficiar a otro estado con el que nos une la misma relación que nos puede unir cualquier otro. No veo cuál es la razón para que nosotros lastimemos severamente la coherencia de nuestra posición, porque todo esto que aparentemente no produce nada afecta nuestra posición, porque el día de mañana, cuando nosotros tengamos que discutir o si nos vemos obligados a discutir esta situación, la ocupación ilegítima británica ante un foro internacional, ya sea de negociación política o sometiéndonos a algún tipo de arreglo jurídico, todo esto no estoy diciendo que vaya a pasar, estoy diciendo que la Argentina tiene que estar preparada para cualquier eventualidad. Nosotros, la primera acusación que nos hacen es: ¿para qué vienen acá a reclamar si ustedes lo han reconocido y no lo han respetado en el caso de los territorios ilegítimamente ocupados por Israel? Además, hay otra situación
y con esto termino con este tema. Sé que son temas complicados, pesados y por ahí difíciles de entender. El otro es peor todavía, ¿no? Hay una ley, hay una ley del año 1952 que especifica claramente que la embajada se abre en Tel Aviv. Claro. Desde el punto de vista del derecho interno argentino, si el gobierno no modifica esa ley, la está violando la legislación argentina. El problema es que esa no es, lamentablemente, no es una causa que impacte en el plano internacional, porque en el plano internacional lo que importa son las conductas, no lo que dice tu ley y que vos no cumplís. Si la Argentina traslada aún ilegalmente para el derecho interno argentino, traslada a la embajada a Jerusalén, eso es lo que vale, porque eso es un hecho concreto y verificable. Claro. Y nadie va a decir, no, esto está mal porque la ley... hay dos niveles, el derecho interno, donde eso es ilegítimo y violatorio del derecho interno argentino, pero en el plano internacional no rige la ley interna argentina, rige el derecho internacional. Son dos planos separados, ¿no es cierto? Es como vos dentro de tu casa podés hacer cosas que en la vereda no podés hacer, aunque esté delante de tu casa. O sea, son dos niveles distintos. Entonces esto es muy grave porque no es que vaya a pasar nada ahora, pero es como que vas socavando, le vas sacando la tierra debajo de la casa para que un día se desmorone, ¿no es cierto? Claro. Y además no entiendo por qué, o sea, ¿qué gana la Argentina con eso? Porque no hay absolutamente ninguna ventaja que uno me pueda decir, bueno, sí, vos haces eso, pero obtenés X. No hay nada, es simplemente un capricho irracional y sin explicación. Claro. Esto en el plano del traslado de la embajada. El otro tema es mucho más complicado. Voy a tratar de explicártelo a vos y a los oyentes de esta entrevista, pero no es un tema fácil de entender en 5 minutos. Desde hace más de 20 años, los países industrializados, hace 30 años de los países industrializados, cuando cambió el equilibrio de fuerzas en el plano internacional, enseguida comenzaron a tratar de modificar la Convención sobre el Derecho del Mar que se firmó en 1972, pero que pero no entró en vigencia sino hasta 1994, porque los países industrializados más poderosos se negaban a aceptar la redacción, cómo estaba redactada la Convención del Mar, porque era muy favorable a los países en vías de desarrollo, ¿sí? Este es el planteo general. Dentro de ese proceso que hace 30 años que se produce, se han ido firmando una serie de distintas convenciones internacionales, todas favorables a los países industrializados, los países centrales, ¿sí? Económicamente más importantes, y todas en perjuicio de los países en desarrollo. En nuestro caso, además de esa cuestión,
que rige para los 150, según como se los mide, 160 países en vía de desarrollo, nosotros le tenemos que agregar el problema de la ocupación ilegítima británica. Claro. O sea, son dos cuestiones. Una si nos conviene y otra si afecta, si nos conviene en el plano general, como a cualquier otro país del mundo, y la otra es si nos afecta en la disputa de soberanía. Por ahora hemos ido esquivando de alguna manera las amenazas que representan esas sucesivas convenciones, porque la Argentina nunca se hizo parte de esas convenciones, no rigen para ella, para la Argentina, para nosotros, ¿sí? Claro. A pesar de que en el año 95 firmamos la firmamos, pero nunca la ratificamos, o sea que no rige para nosotros. Claro, no se va a pasar por el Congreso, no la ratificó el Congreso. Claro, pero firmar una convención internacional no significa que se aplica. Hay un segundo proceso que es la ratificación, ¿sí? Claro. Bueno, y eso la Argentina nunca lo hizo en ninguno de los casos anteriores. Pero ahora, con esta convención que se llama biodiversidad, más allá de la jurisdicción nacional, que se aplica a las zonas de alta mar, no a las 200, a la zona económica exclusiva o a la plataforma continental, sino las zonas que están más allá de nuestra jurisdicción. En este caso, el gobierno, este gobierno ya la firmó, y no solamente que ya la firmó, sino que ya está. Esto es una noticia, como ustedes dicen los periodistas, en desarrollo, ¿no es cierto? Claro. Pero ya está elaborado el proyecto por el cual se va a mandar a consideración del Congreso esta convención. Y esta convención es particularmente grave para la Argentina. ¿Y por qué es grave? Y lo estoy simplificando mucho. A ver, esta convención trata sobre el aprovechamiento de los recursos biológicos en alta mar. Esto les interesa fundamentalmente a las empresas que fabrican medicamentos y a las empresas que fabrican productos para la higiene personal, para cosméticos. En muchos casos son las mismas, a veces son las mismas, ¿no? Este es un tema principal. El otro tema es la creación de las áreas marinas protegidas. Este es un viejo proyecto que los países centrales están llevando adelante para reservar zonas para que no se peste en esas zonas y reservarlas el día de mañana, ¿no es cierto?, para su disposición. Esto viene de países que ya han depredado casi todo el resto de los caladeros del mundo, ¿no es cierto? Como por ejemplo, la Unión Europea es una destructora sistemática de las riquezas pesqueras del mundo, ¿no es cierto? Y cada vez pescan más lejos de sus bases, especialmente la flota española, que es la más peligrosa y amenazadora de todas, ¿no es cierto? Por eso ya la tenemos acá pescando ilegalmente en el área de Malvinas con permisos ilegales británicos desde hace 36 años, ¿sí? Incluso la tenemos viejo lo que pasa es que esta convención agravaría notablemente todo el problema. ¿Y por qué?
no te puedo hacer un análisis a fondo. Te imaginas de una convención internacional que llevó 15 años su negociación. Estoy dándote un panorama muy esquemático, muy elemental, para que la gente entienda qué hay detrás de todo esto. Esto tiene dos problemas, además de los problemas prácticos, de los problemas productivos, económicos, etcétera. Dejémoslo de lado por el momento. Yo no soy experto en eso para considerarlo, pero en el tema Malvinas hay dos cuestiones centrales. La primera cuestión es que, como cada vez se impone más el modelo del derecho común anglosajón sobre el modelo de derecho continental romano, ¿no es cierto?, en el plano del derecho internacional, por ejemplo, no se admiten reservas. Yo no puedo, la Argentina, como ha hecho en otras convenciones internacionales, en esta no se pueden hacer reservas. Yo no puedo salvar mi posición. Yo no puedo hacer una reserva y decir, bueno, yo de esta convención aplico lo que me conviene a mí, pero le aclaro a la comunidad internacional que no voy a aplicar lo que afecte mi posición en la cuestión Malvinas. No lo puedo hacer. Y por el otro lado, los artículos 14 y 18 de esta convención, que te digo, está en proceso de juntar firmas y luego en una segunda etapa las ratificaciones, desconoce las disputas de soberanía. Dice que la convención, en beneficio de la protección del medio ambiente y no sé cuántas cosas más, se va a aplicar igual, no importan las disputas de soberanía. Artículos 14 y 18 de esta convención, que se llama Biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales. Entonces, nosotros vamos a terminar reconociendo, en caso de que fuéramos parte de esa convención, en caso de que la ratifiquemos, yo creo que ya firmarla está mal. Claro. Ya firmarla está mal, ¿no es cierto? Pero dejémoslo de lado. Vamos a la última de las últimas de las consecuencias. Pero al ratificar esta convención, nosotros prácticamente estamos condenando a muerte a la cuestión Malvinas. No es algo que va a pasar en forma inmediata, automáticamente, pero es como que vos acumulás agravantes en tu contra, ¿sí? Claro. Es como si vos vas a la escuela, ¿no es cierto? ¿No? Y el profesor ya te llamó una vez, te anotó, y vos no haces caso, te llama la segunda vez, te anota, y te vas agravando tu situación hasta que al final el tipo te castiga, te sanciona o te lleva a la dirección. Digo esto de una manera muy elemental para que se entiendan las consecuencias, la consecuencia gravísima de esto que el gobierno lo sabe porque ya se lo hemos dicho a la secretaria de Malvinas. No es que no lo sepa, ya está avisado y ya sabe cuáles son las consecuencias gravísimas de esto para que la Argentina conserve la coherencia de su posición, que es lo más importante. Porque otra vez, a ver, yo le digo, no, pero aquí me ocupa ilegalmente mi territorio. Pero señor, si usted es parte en una convención donde reconoce los actos del gobierno de las islas, que nosotros no reconocemos y que para nosotros es ilegítimo, pero como no podemos hacer la reserva, fatalmente vamos a terminar. Supongamos que el gobierno de las islas crea un área marina protegida, ¿no es cierto? En el marco de... Y nosotros estamos obligados a reconocerla. Entonces estamos reconociendo un acto de un gobierno que no reconocemos. Paro acá, claro, porque yo es muy interesante eso para digerir de golpe.
lo dejo ahí y no sé si tenés alguna reflexión, la escucho. No, me parece muy interesante cómo lo estás explicando vos, de que de alguna manera, sin ratificar de manera directa con la firma de esta convención, podríamos sí ratificar o generar un evento negativo si los isleños, a través de su legítimo gobierno, crean un área marina protegida en el marco de esta convención. Si nosotros no ratificamos, si nosotros ya la firmamos, lo cual está mal, pero digamos que es un paso previo, que todavía no está perfeccionado la maldad del acto, ¿sí? Todavía no está perfeccionado. Pero si ratificamos, se termina el tema. O sea, la cuestión Malvinas poco a poco va a pasar a ser una cuestión histórica, como la batalla de Ayacucho, ¿viste? O el combate de San Lorenzo. Vamos a poder hablar, vamos a seguir hablando 400 años, pero el tema ya no va a ser una cuestión de reivindicación, va a ser una cuestión histórica. Una vez la Argentina tenía una reivindicación, hicimos esto, pero o sea, no es un proceso inmediato. No es que a los 2 minutos 30 segundos de ratificar no hay más cuestión Malvinas, pero ya empezaste, como en el caso que te conté de la embajada, seguís cavando debajo de los cimientos hasta que la casa poco a poco se va desmoronando, ¿sí? ¿Vos creés y además todo esto no tiene vuelta atrás? Este es el problema, no tiene vuelta atrás. Esto es como dice la canción de Joan Manuel Serrat, juegan con cosas que no tienen repuesto, ¿no? Esto no lo podés arreglar. Qué buena frase. Esto es definitivo. Qué buena frase, qué bien aplicada. Claro. ¿Y vos creés que esto lo hacen de manera deliberada, porque quieren hacer daño, porque tienen un fin posterior que no sé cuál será algo? Bueno, no sé, yo, a ver, eso ya es, eso es motivo de especulación y de charla, y en definitiva no tiene importancia, porque para nosotros lo que tiene importancia son los hechos. Claro. Porque eso es lo demás son especulaciones, son opiniones que cada uno pueda tener, pero que además, o sea, esté uno en lo correcto o no tiene ninguna importancia, porque lo que importan son los hechos, ¿sí? Bueno. Son los hechos. Bueno, Guillermo, muchas gracias por esta gran entrevista que nos brindás. No, yo creo, esto es un mensaje para vos como periodista. Sí. Yo creo que es muy importante que los legisladores, que son la última línea de defensa del interés nacional, porque si ellos aprueban esto y el gobierno se siente habilitado para ratificar, el tema terminó. El tema Malvinas, poco a poco, a partir de ese momento, pasa a ser una cuestión meramente histórica, pero ya no una reivindicación de soberanía. Entonces hay que advertir a los legisladores, si vos y otros periodistas que están preocupados por el interés nacional, pueden alertar a los diputados y a los senadores, ¿no es cierto?, sobre este tema. Ese directamente es un servicio a la patria, directamente, sin exagerar. Vamos a tratar de hacerle llegar. Esto es lo último que te digo para no ocuparte todo el tiempo. Decime. No, te quería decir eso. Bueno, sí, nosotros desde nuestro pequeño rol vamos a tratar de divulgar esta noticia. Yo calculo que ya mañana va a estar de alguna manera desgrabada, y el video para que la gente, no solamente los legisladores, sino también los gobernantes, gobernadores de las provincias, hagan lo posible para poner su voz en alto sobre este tema. Y que los excombatientes que ayer los convocaron para desfilar sepan que los que murieron dieron su vida, hubieran dado
habrían dado su vida por nada, y ellos, que hace 40 años estuvieron allá, todos los sacrificios que hicieron fue por nada. Ellos también tienen que saber de qué se trata esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. De nada, Luciano, un abrazo y hasta la próxima. Sí. Hasta la próxima, abrazo enorme. Chao.